punto seguido, para decirlo de una manera bien directa. Dos puntos. Para decirlo de una manera bien directa, dos puntos. Para decirlo de una manera muy o bien directa, bien directa. Abajo, dos puntos, ¿no? Abajo de eso va a armar una especie de recuadro con esta frasecita. A esta frase usted lo va a recuadrar para que quede bien marcadita, ¿sí? Presta atención porque esta es una frase que la tenemos que aprender de memoria para... Es como una fórmula que nos va a ayudar a entender lo que vamos a estudiar hoy. Presta atención, ahí abajo escriba usted esto. Mi iglesia, así. Cuando hablamos de mi iglesia, ahí estamos refiriendo, hay que entender por supuesto lo que estamos hablando, ¿no? Cuando decimos mi iglesia nos referimos justamente a la congregación, ¿m? A la congregación. Mi iglesia no va a ser mejor, ahí está, mi iglesia no va a ser mejor, presta atención, de lo que yo soy. Vuelvo a repetir, mi iglesia no va a ser mejor de lo que yo soy. Y ahí vamos a recuadrar esa frase, esa pequeña fórmula. A ver, mis hermanos, para entrar un poquito en charla. Yo quiero que ustedes, alguno o los tres, mejor si los que estamos acá me colaboran, ¿qué comprenden ustedes hasta ahí, no? Porque esta es una pequeña introducción que estamos haciendo. ¿Qué comprenden hasta acá cuando decimos, por ejemplo, que mi iglesia, o sea, mi congregación donde yo estoy yendo, no va a ser mejor de lo que yo soy? ¿Cómo interpretamos eso, mi hermano querido? A ver, abran el micrófono. Ahí está en la punta la hermana Shudimar. Abra su micrófono, mi hermana querida. Ay, Dios. La iglesia no va a ser mejor de lo que yo soy. Quiere decir que yo siempre tengo que ser, o sea, no puedo ser mejor que ellos. O sea, no sé cómo explicarlo. Que la iglesia no va a ser mejor de lo que yo soy. Amén, amén, tranquila. Mi hermana Noemí, ¿usted tiene o qué entiende por esa frase? Mi iglesia no va a ser mejor de lo que yo soy. A ver cómo lo entiende usted, mi hermanita. Yo creo que acá entraría una parte de humildad, digo yo, ¿no? Porque, a ver, yo soy de una forma, ¿no? O quiero creer, ¿no? Que soy justa o que soy de una manera muy cristiana, ¿no? Pero resulta que yo digo, bueno, pero a ver, ¿y cómo es la congregación? Y dentro de la congregación hay diferentes hermanos que no todos son iguales, es decir, no todos piensan iguales, no todos han tenido una experiencia fuera en el mundo, la misma experiencia mía. Quizás hay hermanos que en el momento de conocerlo a Cristo tiene un cambio de 180 grados, y hay hermanos que lo hacen paulatinamente y despacio y van aprendiendo y van acercándose cada vez más al Señor, se fortalece cada vez más al Señor, pero más despacio. Y es decir, ninguno va a tener la experiencia que he tenido yo, ni la forma de pensar o de actuar dentro de la iglesia como la que a mí me gustaría, o como la que yo soy, o lo que yo pienso que tiene que ser la iglesia, ¿no? Así que para mí la iglesia, yo quisiera que sea perfecta. No hay iglesia perfecta, ni yo soy perfecta, ¿no es cierto? Pero tampoco, a ver, dice, no va a ser mejor que yo, de lo que yo soy, ¿no? O como soy yo, digamos. Porque, bueno, hay maneras de actuar diferentes, de pensar dentro de la misma iglesia diferente, aunque estemos en el mismo espíritu, ¿no? Pero hay hermanos que muchas veces actúan diferente a como, me pongo como yo como ejemplo, ¿no? Que actúan diferente a mí, por ejemplo, tienen actitudes de otro
tipos de actitudes, otros tipos de pensamiento, aunque tendríamos que tener, obviamente yo creo que todos estamos en el mismo espíritu, todos estamos en el mismo espíritu, ¿no? Pero tenemos distintas maneras de actuar, de pensar, de analizar la actitud de muchas veces juzgamos, ¿no es cierto?, sin saber, y a lo mejor uno se cree buena, perfecta, qué sé yo, justa, y no lo soy, y eso tampoco. Esa es mi manera de pensar. Amén, amén, amén. Sí, más o menos por ahí está yendo la idea de esta frase. Mi iglesia no va a ser mejor de lo que yo soy. Mi hermana Beatriz, ¿qué entendés vos por esto, mi hermanita querida? Creo que nuestra manera de ser, nuestro comportamiento, nuestra espiritualidad o nuestra carnalidad va siempre a repercutir en la iglesia, en toda la iglesia. Entonces, si ya unimos los comportamientos, las actitudes y todo de todos los hermanos, así va a ser la iglesia. O sea, no va a ser mejor de lo que yo soy, que entiendo yo que si yo tengo malas actitudes o mal comportamiento va a repercutir en toda la iglesia. Excelente, ahí estuvo ya un poquito más ordenada la idea. Exactamente. Esto, hermanos queridos, esto está hablando de una responsabilidad de los congregantes, ¿no? Vamos a decir primeramente, la responsabilidad va a caer en el liderazgo de esa congregación y por supuesto también a la misma vez va a repercutir, como dice la hermana, en la iglesia. Cuando hablamos nosotros de estar todos en un mismo espíritu, recuerden ustedes que estamos hablando de la enseñanza, de la doctrina. ¿Cuál es el mismo espíritu que tenemos? Bueno, que por ejemplo el grupo que tenemos acá, y saludamos a la hermana Sinaí, gracias por estar acá. Creemos, hola mi hermanita, creemos por ejemplo esto, que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que los tres son uno. Bueno, ese es un espíritu doctrinal y bíblico que compartimos nosotros. Otro espíritu, otra enseñanza que nos hace dar cuenta que estamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, como se diría también, es justamente cuando decimos que la salvación es segura en el creyente. Cuando creemos que Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y así y tenemos, por ejemplo, como única fuente de conducta, de fe, de la creencia del creyente, como la Sagrada Escritura, y no aceptamos otro libro. Todo eso es estar en un mismo espíritu, ¿sí? Ahora, dentro de una congregación, ¿sí?, lógicamente que cada uno de nosotros tenemos diferentes personalidades, diferentes caracteres. Hemos sido criados en diferentes contextos social, aunque estemos quizá en la misma ciudad, pero el contexto social, la cosmovisión con la que nosotros estamos enfrentando la vida no es la misma. Por eso es que dentro de la iglesia, dentro de la congregación, vamos a ver hermanos que tienen carácter de esta forma y otros hermanos que tienen carácter de otra forma. Eso no tiene nada que ver con estar en el mismo espíritu, no tiene nada que ver. Ahora, lo que decía la hermana Noemí, no podemos estar juzgando, pero lamentablemente se hace. ¿Por qué? Porque tenemos lamentablemente esa condición caída del ser humano, a pesar que somos hijos de Dios, de estar constantemente juzgando. Ahora, ¿dónde está el pecado? El pecado está cuando juzgamos al hermano injustamente, cuando juzgamos al hermano de una manera subjetiva, desde un punto o una perspectiva que a mí me parece que es así, pero en realidad no estamos nosotros juzgando con justo juicio. ¿La iglesia puede juzgar? Sí, claro que sí. Hay muchos textos bíblicos que nos faculta juzgar, pero dice que tenemos que juzgar no de una manera hipócrita, no de una manera con un juicio injusto hacia la persona. Y tampoco tiene que ser un juzgar condenatorio.
Aparte de eso, más que juzgar al hermano por cierta situación, nosotros tenemos que aprender a juzgar. ¿Saben qué, hermanito? Y esto es lo que no se está haciendo lamentablemente dentro de la congregación: juzgar las doctrinas, las enseñanzas. Yo puedo ver, por ejemplo, a hermanos y hermanas que agarran cualquier tipo de enseñanza con el solo hecho de decir, bueno, es que habla de Dios, está hablando de Dios y toca texto bíblico, entonces es de Dios. No, si tenemos nosotros ese pensamiento ahora, de conociendo lo que es la teología bíblica, teniendo años dentro de una congregación, hermano querido, permítame decirle con mucho respeto, necesita usted formarse más seriamente en las Sagradas Escrituras. Porque no todos, ya hemos visto muchas veces, muchos estudios, donde vemos realmente que no todos los que dicen soy cristiano, soy hijo de Dios, son realmente nacidos de nuevo. O sea, nosotros podemos saber quiénes son nuestros hermanos en Cristo. Eso lo podemos saber tranquilamente. ¿Cómo? Bueno, ¿qué está hablando? ¿Qué está enseñando? Yo no me voy a fijar en el comportamiento, porque como estoy diciendo, cada uno de nosotros tenemos diferentes comportamientos. César tiene lamentablemente una manera de pecar, la hermana Noemí otra, la hermana Yudimar otra, la hermana Beatriz, la hermana Sinaí, así todos tenemos diferente manera, tristemente, de caer en pecado. Esa condición, a pesar que somos hijos de Dios, no se nos ha ido, no se nos ha quitado, porque está en el cuerpo. Por lo tanto, entonces, ¿con qué derecho yo voy a juzgar a mi hermano? Porque mi hermano quizás sea chinchudo, porque mi hermana sea, qué sé yo, chismosa, o porque mi hermana sea peleadora. No. Juzguemos las doctrinas. Y cuando el pecado sí es grosero, sí, mi hermano querido, hay que juzgar. Entonces, esta frase dice, mi iglesia no va a ser mejor de lo que yo soy, tiene que estar más relacionado con cómo estoy yo, porque esto es una responsabilidad mía de cómo estoy yo, demostrando a la persona, vamos a decir así, al mundano, de lo que es mi congregación. Hay una responsabilidad. Recuerde usted que la santidad, como estábamos diciendo, la santidad es principalmente individual, ¿sí? Pero, ¿quién se cayó? La hermana Beatriz se cayó. Pero tiene efectos corporativos. Tiene efectos corporativos. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien usted tiene que luchar o trabajar en su santificación progresiva, en eso del día a día, también eso va a repercutir dentro de la congregación. Imagínense ustedes que toda una congregación podamos estar practicando efectivamente lo que va a ser esa santificación progresiva. ¿Se imaginan ustedes qué iglesia, qué congregación sería esa? Tremenda congregación, porque todos estaríamos en ese trabajo de la santificación progresiva. ¿Recuerdan lo que, no? Acuérdense que eso es justamente el día a día, el luchar constantemente, el prosperar espiritualmente para que realmente podamos nosotros llegar a por lo menos lo más cerca posible al carácter de Cristo. Mi hermana Beatriz, hágame el favor, mutee su micrófono, no se vaya, no apague no apriete el botón rojito del teléfono, porque ahí se desconecta. Bueno, entonces, ahora, si el líder o los líderes que están arriba no están practicando esta santificación progresiva de manera individual, lógicamente que los efectos corporativos dentro de la congregación van a ser negativos. Podemos decir así, a un liderazgo que esté sumido en pecado, entonces lamentablemente una congregación que también va a estar practicando pecado de manera deliberada, porque lógicamente el pastor, los líderes que están a cargo de eso, y con qué autoridad van a estar predicando en contra del pecado, si no están practicando la santificación progresiva. Hablemos de un liderazgo quizás frío, frívolo, simplemente le interesa mantener una buena imagen delante de otras iglesias o delante de los
creyente, lógicamente que también va a haber una congregación de esa forma, apática, indolente. Entonces los efectos corporativos que puede ocurrir por causa de nuestra santidad progresiva y de manera individual va a repercutir dentro de la iglesia. ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea de esto, mi hermanito querido, es que usted y yo, a partir de esta lección, comencemos a poner nuestro granito de arena dentro de la congregación. Entonces, mi iglesia, o sea, mi congregación, no va a ser mejor de lo que yo soy. Entonces, lo que decía la hermana Noemí, no hay iglesia perfecta. No hay. No hay iglesia perfecta. Aquí en la tierra no hay. ¿Entendés? Ahora, ¿la iglesia es perfecta? Sí. ¿Cómo se entiende eso? La iglesia espiritual es perfecta porque Cristo la limpió y la mantiene sin mancha y sin pura. Y nos has presentado por esa santificación posicional delante de Dios, estamos limpios y sin mancha. Pero acá en la tierra, lamentablemente nosotros todavía tenemos falla. Escriba abajo entonces, hermano querida, de todo eso, punto número 2. Punto número 2. Si tiene preguntita, me la hacen seguidita cuando termine el punto número 2 y el punto número 3. Y ahí abrimos micrófono. Si por ahí, para no olvidarse, anótela en algún lugarcito la pregunta con respecto a esto, así después la aclaramos bien. Punto número 2. Escriban lo siguiente ahí abajito. A ver un segundito, que no se me caiga mi mate. Bien, punto número 2. Me estoy equivocando la caja. La santidad, ahí está, la santidad corporativa, ahí está, y subraye la santidad corporativa, ¿sí? O póngale, si quiere, entre comillas, lo mismo, entre comillas y subrayado, va a quedar bonito. La santidad corporativa es la suma, miren esta fórmula, ¿no? Qué tremendo. Acá lo va a entender bien usted. La santidad corporativa, entre comillas, eso, es la suma de las santidades individuales. Voy a repetir. La santidad corporativa es la suma de las santidades individuales. Santidades individuales también póngale entre comillas. Coma. Coma. Es la expresión colectiva. Es la expresión colectiva. Es la expresión colectiva de lo que somos individualmente. Es la expresión colectiva de lo que somos individualmente. Punto seguido. Vuelvo a repetir un poquito más todas las frases completas. La santidad corporativa es la suma de las santidades individuales, coma, es la expresión colectiva de lo que somos individualmente. Punto seguido. De la expresión colectiva de lo que somos individualmente. Pero es mucho más que una suma. Vuelvo a repetir, pero es mucho más que una suma. 2 puntos. Pero es mucho más que una suma. 2 puntos. Es una realidad. 2 puntos. Es una realidad. 2 puntos. Somos un cuerpo santo, coma. Somos un cuerpo santo, coma. Y luchamos juntos. Y luchamos juntos.
para mantener la santidad del cuerpo. Y luchamos juntos para mantener la santidad del cuerpo. Cuando hablamos nosotros acá de la santidad del cuerpo, hermano, usted tiene que entender de que no está hablando del cuerpo humano, ¿no? Recuerde eso, hay que entender el contexto, hay que entrar en el estudio, no hay que desviarse ni alegorizar. Porque acá está hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo espiritual es usted, soy yo, y cuando estamos todos congregados hacemos lo que es el cuerpo espiritual de Cristo. Por lo tanto, cuando termina la frase diciendo y luchamos juntos para mantener la santidad del cuerpo, no está haciendo mención a este cuerpo mortal, sino al cuerpo de la iglesia del Señor. Bueno, acá está un poquito más claro. Usted escribió ahí entre comillas santidad corporativa. La santidad corporativa dice que es la suma de las santidades individuales. Y esta parte es tremenda, escuchen acá, ¿no? Cuando dice es la expresión colectiva ¿de qué? De lo que somos individualmente. Esto es algo parecido. ¿Se acuerdan ustedes cuando, por ejemplo, esto es muy conocido, ¿no? Que, por ejemplo, nuestros hijos, cuando son chiquitos sobre todo, o cuando son grandes, bueno, ya son responsables de ellos, ¿no? Pero cuando son chicos todavía, cuando nosotros lo estamos formando, es la imagen de lo que son los padres. ¿Se acuerdan? ¿Escuchó esa frase? Porque, por ejemplo, vemos nosotros un chico que es anárquico, rebelde, habla malas palabras. Bueno, es la imagen de lo que son los padres, o por lo menos de lo que está sucediendo en esa casa, en ese hogar. Eso es algo psicológico, ¿no? Que, o sea, en la psicología lo estudia todas esas cosas. Y que es una realidad. Es una realidad. Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Por qué? Así como usted es en su vida privada, en su santificación progresiva, eso usted va a llevar a la congregación, y su congregación, o sea, cuando se estén congregando de manera corporativa, eso va a ser la expresión colectiva de lo que nosotros somos de manera individual. ¿Se entiende? Por ejemplo, voy a hablar así. Cuando se está predicando el evangelio, de repente están bostezando, están durmiendo, están mirando el techo, están mirando el reloj, el celular, ¿qué hora termina todo esto? Estoy cansado. ¿Qué es lo que está expresando esa manera de esa persona, ese hermano? Está expresando que el evangelio le aburre. Y eso es lo que él demuestra también de su vida personal. Entonces, si en su vida personal, que es la santificación progresiva, no se está alimentando correctamente, ¿se acuerda que hemos estudiado nosotros que la palabra de Dios te va a alimentar? ¿De qué estás alimentando tu mente? ¿Qué estás poniendo en tu mente? ¿Entendés? Entonces la persona, lógicamente, que va a llegar el domingo solamente como un religioso más. Ojo, no estoy hablando que no es hermano, no hablo de eso, eso que lo juzgue Dios. Yo estoy diciendo que va a llegar a la congregación de una manera apático, apagado, solamente por cumplir un domingo como un religioso más. Y ahí va a estar con los brazos cruzados, abriendo la boca, no entendiendo nada de lo que se está enseñando. ¿Por qué? Bueno, porque no está practicando la santificación progresiva. Ojo, tampoco con esto estoy diciendo yo que está sumido en el pecado. No, simplemente está apático. Simplemente se dedica a las cosas del trabajo, de su familia, una vida normal, tranquila, sana si quiere la vida. No hablo del pecado acá. Hablo simplemente de una persona que está totalmente apartada y apático en cuanto a las cosas del Señor, y lógicamente que eso no le va a favorecer en su crecimiento espiritual. Es una persona, como quien diría, que ha quedado al costado del camino, es salva, va al cielo igual que nosotros, tiene la santificación posicional, pero quedó quieto. No se ha preocupado por ir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Cuando de repente la persona se da cuenta, hermanos que han empezado mucho más después que él, han crecido, están ya enseñando, trabajando en la obra, y dice, pero ¿qué pasó? Si él entró el año pasado, yo tengo acá 5 o 6 años en la congregación y ya me ganó. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Debería de ser maestro ya, ¿no?
pero algo estuvo pasando lamentablemente en la vida de esa persona. Entonces a eso se refiere de esto, una santidad corporativa. ¿Querés tener una iglesia linda, hermano, hermana? ¿Querés realmente que tu iglesia esté pechando y pujando para adelante? Entonces preocúpate de vos y yo de manera individual en la santificación progresiva. Y cuando llegues a la iglesia el domingo, el sábado, viernes, los días que tengas reunión, vas a ver cómo vas a sumar tu granito de arena a la congregación, y eso realmente vamos a comenzar, como quien diría, a tener una iglesia santificada. ¿Se entiende, mi hermano querido? Es fácil de comprender, ¿vieron? O sea que hay responsabilidad, hay una responsabilidad de todos nosotros de cómo tenemos que hacer también para colaborar en esa santificación de la iglesia, ¿no? Dice también que lo que estábamos editando acá, pero es en el dictado, ¿no? Pero es mucho más que una suma. O sea, esto tiene que ser una realidad, tiene que ser una forma de vida, tiene que haber un compromiso real de parte suya, de parte mía, de parte del liderazgo, porque somos un cuerpo santo, hermano querido. No se le está pidiendo al hermano algo imposible, algo que dice, ay, pero yo no puedo hacer esto, es que yo no entiendo las escrituras. No estamos hablando de eso. Usted es parte del cuerpo santo de la iglesia, ha sido apartado para él. Entonces tiene que ser una realidad en nosotros, pero lamentablemente y muchas veces no sucede eso, ¿no? Y por eso termina este escrito diciendo, y luchamos juntos luchamos ¿para qué? Para mantener la santidad del cuerpo. Vuelvo a hacer mención, habla del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la congregación, no de su cuerpo, ¿no? Que aparte, por supuesto, tiene que usted tener la santificación individual y progresiva. Pero acá, en el contexto, estamos hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿sí? Abajito escriba punto número 3. Punto número 3. Punto número 3. Así que hoy, ahí está, así que hoy nos ocuparemos, así dice el escrito, así que hoy nos ocuparemos del papel, vuelvo a repetir, así que hoy nos ocuparemos del papel que nos toca. Así que hoy nos ocuparemos del papel que nos toca a cada uno de nosotros. Así que hoy nos ocuparemos del papel que nos toca a cada uno de nosotros en la responsabilidad de contribuir a la santidad de todo el cuerpo. Vuelvo a repetir toda la frase completa, ¿sí? Así que hoy nos ocuparemos del papel que nos toca a cada uno de nosotros en la responsabilidad de contribuir a la santidad de todo el cuerpo. ¡Fua! Tremendo esta parte, mis hermanos queridos. Bien, hermano. Preguntas hasta acá, dudas. Gracias a Dios que llegó la hermanita Sinaí. Así que díganme, a ver, vamos a hablar. Antes de entrar al otro punto, quiero saber si hay preguntas, dudas, comentarios, a ver cómo podemos hacer para contribuir justamente a la santificación de la iglesia. A ver, cuéntenme si comprendieron el tema. Abran su micrófono. Vamos a ir de arriba para abajo. Ahora de vuelta, hermana Yudimar, Noemí, Sinaí y la hermana Beatriz. Ay, bueno, me corre fuerza. Bueno, no, hermano, usted sabe que a veces nosotros en iglesia nos ocupamos más de ver los errores de los demás, ¿verdad? Y apartamos nuestra santificación porque venimos y
y vemos y decimos, bueno, la hermanita tal está haciendo esto, está haciendo aquello, ¿verdad? Y nos ponemos más bien en el lugar de fijarnos en los errores de los demás. ¿Cómo hacemos nosotros para contribuir en la santidad del cuerpo de Cristo? Bueno, me gustaría, o sea, pienso que debería de haber más comprensión, ¿verdad? Exhortación, sí, talleres o predicaciones donde se le ayudara al cuerpo de Jesucristo a crecer más, a crecer espiritualmente, para crecer en la santificación, creo yo. No, perfecto, perfecto. Me gustó mucho esa parte que dijiste vos. Más de cómo nosotros poder vencer ciertas situaciones en nuestra vida. ¿Eh? También, ¿se acuerdan lo que estamos viendo nosotros en la primera epístola de Juan? También tiene que estar en amor, porque eso, cuando no hay amor dentro de una congregación, está la apatía. Se puede predicar mucho quizás del amor, pero en realidad a la hora de la práctica no está. Otra cosa también que tenemos nosotros que predicar y que va a ayudar también, que lo puede usar como en un taller, por ejemplo, algo relacionado con el matrimonio, algo relacionado con las parejas o quizás con los futuros esposos. Eso también ayuda mucho a la santificación de la congregación, sobre todo cuando los futuros esposos son jóvenes y para evitar justamente que caigan en esa práctica del pecado, la fornicación, ¿no? Y en el caso de los matrimonios de hermanos ya que están casados, puede ayudar justamente en la santificación progresiva y la santificación para la iglesia, bueno, dando talleres, consejería, que, bueno, ayuden justamente a los hermanos, ¿no? Y bueno, para los solteros también, ¿por qué no? O sea, hay muchas maneras realmente para poder trabajar dentro de una congregación y poder contribuir, ¿no? Contribuir todo con esa iglesia santa que queremos tener nosotros, ¿no? Para la santificación de la iglesia. Mi hermana Noemí. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Todos tendríamos, ¿no? Pero en realidad muchas veces, qué lindo, ¿no? Sería que la iglesia todo sea, como dijiste vos, una unión en amor realmente, ¿no? Que haya amor, pero desgraciadamente pasé por iglesias, ¿no? Que no existe, digamos, ese amor de decir, bueno, aquel hermano está necesitado, aquel hermano está enfermo, y cuando pides oración para un hermano, o pides, mira, la situación de tal hermano es esta, bueno, pero oremos. Yo creo que la oración es también ponerla en actividad, porque yo puedo orar por un hermano, pero yo puedo esperar que venga a ver, no quiero pecar de soberbio, pero yo voy a orar y pedirle al Señor. El Señor pondrá personas, ¿no es cierto?, para que ayudar a ese hermano. Pero también dentro de la congregación hay una indiferencia en decir cómo está el hermano, qué necesita el hermano. Estamos orando por él, pero bueno, él necesita comer mañana, entonces me tengo que poner en actividad, ir y buscar al hermano, pero el hermano necesita tal cosa o se va a hacer tal cosa por tal hermano, oramos, pero bueno, nos pongamos activos, es decir, practiquemos la solidaridad con ese hermano. Me ha sucedido, ¿no?, en la iglesias, ¿no?, donde la solución es orar. Sí, está bien, está perfecto, orar para que el Señor escuche, el Señor ponga personas, el Señor sane, pero el Señor también dice, bueno, hermano, el cuerpo de Jesucristo, ¿qué es entre hermanos? Es ayudarnos. A ver, un dedo le ayuda al otro para que se mueva, la mano le ayuda a la otra mano, la mano, el brazo, ¿no es cierto?, abraza, acaricia, y eso es necesario a veces, ¿no es cierto?, muchas
muchas veces creo, no a veces, en un hermano que a lo mejor no necesita un plato de comida, no necesita económicamente, pero sí necesita que le des un abrazo, y ese abrazo, esa palabra en ese momento lo levanta, lo activa, le da esperanza, aunque sea una llamada por teléfono, cómo te has levantado, cómo estás, qué necesitas, cuando necesites me llamás, y aunque no me necesites yo estoy aquí. Es decir, para mí eso es la unión del cuerpo del Señor, el amor hacia los hermanos. Y estoy notando, desgraciadamente, esa frialdad dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Veo mucha mezquindad, veo mucho el yo, y eso muchas veces no estamos aportando nada en amor, ¿no es cierto?, para el cuerpo de Cristo. Qué lindo es cuando dice la santidad corporativa en la suma de las santidades individuales. Qué precioso que todos, esa santidad individual de cada uno, ¿no es cierto?, cada día que la vamos fortaleciendo, esa nos permita que nos ayornemos, que estemos todos los días unidos con los hermanos. Muchas veces uno por ocupaciones no puede llamar al teléfono, no puede, pero a ver, no lo digo que sea todos los días, pero sí puede ser una vez a la semana, decir cómo estás, hermano, voy a verte, hermano, no sé, no tomemos unos mates, bueno, acá en Argentina que se acostumbra a eso, o un café allá en Venezuela o en Colombia, pero a ver, vení, contame cuál es tu necesidad, y a veces necesitamos sacarnos la mochila con un hermano que nos escuche y oremos juntos, hermano, por tu salud, por tu familia, por tus hijos. Yo creo que eso es poniéndole vitaminas, minerales, proteínas al cuerpo, ¿no? Al cuerpo del Señor, ¿no? Y por sobre todas las cosas, el amor entre los hermanos, que a veces duele ver que no existe muchas veces, o son indiferentes, o son fríos. Simplemente oremos, punto, ya está, ¿no? Yo creo que es decir, fomentar eso es hacer crecer el cuerpo del Señor realmente, ¿no? Ay, mi hermana, ya se me escapó la mano, no es mi palabra, voy a llamar de vuelta. Ay, Señor bendito. Ay, mi hermana, ahí nomás se desconecta ella, ¿no? Bueno, perdón. Ay, mi hermana Noemí, usted Al del micrófono está el botón rojo. Usted agarra, habla bien bonito, tira la piedra y sale corriendo. No, por favor. Apreté más. Ya sé. Me ha hecho reír, mi hermano. No, ya sé. Bueno. Bueno, ahí estuvo lindo el pensamiento tuyo, hermanita. Sumado a lo que dijo la hermana Judimar de los talleres, todo esto, hablando del amor, y también lo que es la cooperación y lo que es la ayuda solidaria, ¿no?, entre los hermanos. Eso también, por supuesto, ayuda mucho a lo que es esa santificación para la iglesia de Cristo, ¿no? Mi hermana Sinaí, ¿querés comentarnos algo? Hermanita Noemí, acuérdate de mutear, no te capes, mutea el teléfono, no te... Hermana Sinaí, ¿quería hacer un comentario o algo, mi hermanita querida? Bueno, yo diría que con el tema, eso así se demuestra con nosotros, pues. Tanto amor a la iglesia como también amor al prójimo, como decía la hermana Noemí, ¿cierto? Que hay que tener amor hacia las personas, pues, tanto saber de ellos, comunicarnos, porque hay personas que tanto en la iglesia, no, eso no hay. Hay que, no sé, predican otras cosas, pero el amor de Cristo no hay en ellos, pues. Amén. Y eso hay que hacerlo en esta vida, pues, amor hacia el prójimo, amén, ayudarlo en oración, en comprenderlo. Porque hay personas que pasan situaciones muy fuertes que nadie sabe, entonces de repente cuando, como dice la hermana Noemí, que uno le invita a un café o un té, pues sus problemas, sus circunstancias, pues uno le puede ayudar en oración, en darle fortaleza, o sea, siempre mantener como que ese amor hacia el prójimo, pues, esa compasión. Eso es lo que puedo decir.
Qué linda hermanita que nos regaló el Señor y jovencita, ¿no? Eso es importante. También va a sumar, por supuesto, a la santificación de la iglesia, la comunicación, como dijo ella. La comunicación, no sé si a ustedes les pasó, por ejemplo, hubo un tiempo que a mí me pasó cuando estaba de líder de los jóvenes, justamente, en realidad me lo hizo ver, un joven me hizo ver esto, y yo, por supuesto, tuve vergüenza, una vergüenza porque era algo que me competía a mí como líder saber, ¿viste? Pero no lo estaba practicando. Y entonces me dice este muchacho joven, hermano César, dice, dígame una cosa, dice, sí, le digo, ¿usted conoce a cada uno de los hermanos, de los jóvenes, por su nombre? Y me quedé en silencio. Y luego me dice, hermano César, ¿y usted conoce a cada uno de los hermanos de la iglesia por su nombre? Y me entró una vergüenza. Y claro que no lo conocía. Éramos cerca de ponerle 20 a 25 jóvenes en la reunión de jóvenes y no los conocía por su nombre. Alguna vez me había acercado yo siquiera a preguntar cómo estaban ellos. No, tampoco. Y eso me causó mucha vergüenza. Yo le dije al hermano, gracias por hacerme dar cuenta de eso. A partir de ahora vamos a comenzar a ocuparnos de esa parte, de la comunicación, de la relación entre hermanos, de saber quién es el que está sentado y qué problema está teniendo. Eso también es parte de la santificación para la iglesia. Es como colaborar con un granito más, ¿entendés? Y te puedo asegurar que es una práctica tremenda. Así que muy, muy acertado el comentario de la hermana Sinaí, ¿no? Mi hermana Beatriz quiere comentarnos algo también con respecto a este tema, hermanita. Pero yo pienso, hermano, que como usted decía, mucho depende del liderazgo, porque generalmente somos como imitadores o el ejemplo para nosotros es muy importante. Entonces, si vemos que el pastor no se preocupa por nadie, si solamente llega a predicar el día que le toca predicar y a veces ni siquiera llega, sino que delega a alguien más, o sea, todas esas cosas también pienso yo que van a influir mucho. O sea, gran parte de la responsabilidad de la santificación de la iglesia es del pastor y del ejemplo que esté dando, ¿verdad? Obviamente cada uno de nosotros tiene responsabilidad y tampoco vamos a decir, ay, como el pastor no se preocupa, pues yo tampoco. Pero sí hay por ejemplo, parte de la iglesia que tiene el grupo de visitación, el grupo que va a visitar a los hermanos que están enfermos o va a visitar a los hermanos que han dejado de ir a la iglesia, pero muchas veces uno deja de ir a la iglesia por semanas y hasta las 3 semanas el pastor se acuerda de preguntar que si uno está bien, que qué le pasó, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pienso que el ejemplo del liderazgo es muy importante en esto, sin dejar de pensar que tenemos nuestra propia responsabilidad. Y como decía Sinaí, predican una cosa, pero ya en la práctica no lo hacen, hablan del amor de Dios, hablan de la misericordia de Dios, pero cuando se trata de ayudar a los hermanos o estar pendientes de ellos, no lo practican. Y eso básicamente, ¿verdad? Básicamente eso, que para mí que el ejemplo es muy importante. Y imagínese usted, si nosotros aquí entre nosotros tenemos la bendición de que si tenemos algún problema pues lo comentamos y nos apoyan, o simplemente pedimos oración y decimos, sí, hermano, vamos a orar. Cuando decimos, sí, hermano, vamos a orar, realmente vamos a orar. No aquello que se acostumbra, sí, hermano, yo voy a orar por usted y no se recuerda de orar, ¿verdad? Amén. Amén, amén, mi hermana querida, tal cual, exactamente, sí, es lógico, hay una gran responsabilidad en cuanto al liderazgo de la congregación, cómo va a estar caminando en esa santidad de la iglesia de una manera corporativa, ¿no? Bueno, escriban abajito, hermanos queridos, para entrar a la última parte del estudio. Escriba ahí abajito. A ver, un segundito, ¿cómo estoy anotando yo? A ver acá. Bien. Va a escribir ahí así, porque yo acá lo tengo, pero lo va a poner en números romanos, ¿vale? Para diferenciar del otro 1, del 1 natural, normal.
vamos a poner un 1, pero con números romanos. Así lo diferenciamos del punto número 1 que hemos visto, que es la introducción. Y este va a ser el punto número 1, pero en romano. Y como título le va a poner usted la palabra de Dios, así. La palabra de Dios. Hermano, perdone. Sí. Hermano, perdone. Cuando dice, va a ser el punto número 1 del inciso 3, ¿así? No, ya eso, el 1, el 2 y el 3, eso es la introducción. Los primeros puntitos, como veis, eso es introducción. Ahora vamos a abrir el punto número 1, pero con números romanos, póngalo, porque así lo tengo yo acá en el bosquejo, para que no exista confusión con lo otro. Esto ya es el desarrollo. Estamos hablando de la introducción y ahora entramos ya al punto número 1 con números romanos de lo que es el desarrollo. Entonces escriba ahí la palabra de Dios, así. La palabra de Dios y la santidad de la iglesia. Ahí está. Oh, esto está tremendo. La palabra de Dios y la santidad de la iglesia. Y va a escribir abajo, entre paréntesis, Juan 17, Juan 17, 2 puntos, versículos 17 al 19. Vuelvo a repetir, Juan capítulo 17 y versículos 17 al 19. Yo lo voy a leer primero, mi hermana Beatriz, y después, por favor, en tu versión me lo vas a leer, dale. Déjame que lea primero yo y después lo lee vos. Vuelvo a repetir la cita bíblica. Juan 17, 17 al 19. Bueno, acá por ejemplo dice lo siguiente. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo dicen en tu versión, hermana querida? Hermana Beatriz, tu micrófono está apagado. Qué pena siempre pasa algo conmigo. Ahorita, dime un segundo, por favor. Sí, cómo no. Se me cerró la Biblia. Ahorita, bueno. San Juan 17, del 17 al 19. Amén. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Bueno, miren ustedes qué sencillo que es comprender esto, ¿no? Porque, como te digo, nosotros tenemos que leer, solamente leer, y no forzar el texto bíblico. Porque mira, acá está diciendo lo siguiente, ¿sí? Santifícalos en tu verdad. Ajá. ¿Y cuál sería esa verdad, Señor? Bueno, ahí nomás responder, tu palabra es verdad. Entonces, como ya hemos estudiado también este punto, ¿cómo usted se va a santificar? En la palabra de Dios. No existe otra forma de santificarnos nosotros, de buscar esa santificación progresiva de manera individual, para que luego sea la expresión colectiva de lo que somos individualmente dentro del cuerpo de Cristo. Una suma que va a ser una realidad. Vamos a luchar nosotros juntos para mantener esa santidad en el cuerpo de Cristo. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que santificarnos en su palabra, y su palabra es la verdad. Mira lo que dice el 18. Como tú me enviaste, ¿a dónde? Al mundo. Ahí hay un dato, al mundo. Ahora, así yo los he enviado, ¿a dónde? Al mundo.
¿Esto qué quiere decir? Usted como santa, como santo, hijo de Dios, hija de Dios, usted está habitando en un mundo caído. Por eso es que esto es un esfuerzo personal, individual, que usted tiene que hacerlo día a día. Recuerde que esto no es para decir, bueno, tengo que ganar mi salvación. No, usted ya es salvo, usted ya ganó Cristo ganó la salvación por usted y usted ya es salva, ¿sí? Pero esto sí sirve justamente para qué, bueno, en este caso para luego usted presentarse en los momentos de reunión y usted va a hacer ese pequeño granito de luz en la congregación y que va a sumar, hermano querido, va a sumar para la santificación de la iglesia. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Presta atención. Si Cristo lo hizo, Él se santificó a sí mismo, más con razón nosotros, hermano, para que también, ahí está, ellos sean santificados en la verdad. En la verdad. Esa es la ecuación bíblica dada por nuestro Señor Jesucristo. Escriba abajito, ya vamos terminando nosotros con esta lección del día de hoy. Escriba abajito punto A. Así vas a poner para diferenciar de lo otro. Punto A. Y escriba. En estos versículos, así, en estos versículos, Jesús habla en plural. En estos versículos, ¿quién se cayó? ¿Quién se cayó por ahí? La hermana Beatriz. Para que ella tiene que copiar, así que la vamos ahí, tac, allá. Ella tiene que copiar el documento. A ver, vamos a esperar un poquito a la hermana Beatriz. Hermana Beatriz, hermana. ¿O qué será que se le habrá caído el internet? Mi hermana Beatriz. Y ahí está, perfecto. Bueno, sigamos entonces. En estos versículos Jesús habla en plural. Así escriba. En estos versículos Jesús habla en plural. 2 puntos. Se refiere a la aplicación de la verdad de Dios. ¿Vuelvo a repetir? Hermano, sí. Perdone, me quedé en el inciso A, pero ya no escuché. Ajá, ok. Ahí les repito. El inciso A dice así: en estos versículos, Jesús habla en plural. Voy a repetir. En estos versículos, Jesús habla en plural. 2 puntos. En estos versículos, Jesús habla en plural. 2 puntos. Se refiere a la aplicación de la verdad de Dios. Vuelvo a repetir. Se refiere a la aplicación de la verdad de Dios. Se refiere a la aplicación de la verdad de Dios al cuerpo espiritual. Se refiere a la aplicación de la verdad de Dios al cuerpo espiritual que es la iglesia. Ahí está, ¿ve? Ve que hablamos nosotros del cuerpo y hay que entender en su contexto que no habla de nuestro cuerpo personal, nuestro cuerpo físico, sino habla del cuerpo espiritual que es la iglesia. Vuelvo a repetir la última parte. Se refiere a la aplicación de la verdad de Dios al cuerpo espiritual que es la iglesia. Punto aparte ahí. Punto aparte. Escriba abajo, inciso B. Inciso B. Y yo voy a escribir esto. Hay una relación
Hay una relación entre nuestra santidad, ahí está. Hay una relación entre nuestra santidad, y ahora entre paréntesis va a escribir lo siguiente. Vuelvo a repetir, hay una relación entre nuestra santidad. Abra paréntesis, la que la iglesia obtiene. Eso va a escribir entre paréntesis, ¿sí? La que la iglesia obtiene por el uso adecuado de la palabra. Cierre paréntesis. La que la iglesia obtiene por el uso adecuado de la palabra, y cierre paréntesis. Coma. Por el uso adecuado de la palabra, cierra paréntesis, coma. Y la santidad de nuestro Señor, coma. Y la santidad de nuestro Señor, coma. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y la santidad de nuestro Señor, coma, porque somos el cuerpo de Cristo. Punto. Y ahí vamos a dejar pero vamos a leer un texto bíblico para despedirnos. Escriba bajito, ¿no? Efesios 5:26. Escriba ahí, Efesios 5:26, lo voy a leer yo primeramente y después lo va a leer mi hermana Beatriz en la versión que tiene, ¿sí? Efesios 5:26. A ver, ¿qué dice acá? Efesios 5:26, ahí está, perfecto. Para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está, clarísimo, ¿no? Para santificarla, o sea, está haciendo mención a la iglesia, porque usted cuando lee el contexto de este Efesios 5, va a ver que está hablando de la iglesia, ¿no? Mira, por ejemplo, dice el 23. El 23, por ejemplo, dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es el salvador del cuerpo, ¿sí? O sea, el cuerpo de la iglesia. 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué hizo? Amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Y el 26 dice, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí vemos clarito entonces cómo Cristo realmente se había santificado a sí mismo, ¿para qué? Para salvar a la iglesia, a su esposa. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, digamos, en favor a lo que es la santificación de la iglesia, ¿no? ¿Cómo dice tu versión, hermana querida? Arranco del 22, ¿verdad? Bueno, dale. Ajá. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Amén, 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 amén. Perfecto.